Presentamos la primera conferencia del día con el tema Decisiones empresariales basadas en la contabilidad, la importancia de las notas a los estados financieros, a cargo del expositor, el doctor contador público Alexei Estrella Morales, doctor en contabilidad y auditoría, posee un MBA en administración de empresas, una maestría en auditoría con varios diplomados y especialidades, involucrado durante varios años con el ente emisor de normas ISB, formando parte del grupo consultivo de efectos y análisis. Ex miembro del SMEI, el grupo de implementación NIF para pequeñas y medianas entidades. Ha sido consultor de Naciones Unidas dentro del proyecto de evaluación financiera y no financiera en varios países. Es miembro del grupo de pymes de la AIC. Es asesor de algunos reguladores y participa activamente en capacitación a nivel regional. Es el director de Aristal Global Group International. Además, contamos con la presencia del Magíster Contador Público Colegiado Óscar Díaz Becerra, quien será el moderador. Magíster en Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Contador Público y Bachiller en Ciencias Administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor asociado del Departamento Académico de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Huancavelica. Fue decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica del 2011 al 2017. Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad de Perú del 2017 al 2023. Es director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad para el periodo 2019 al 2021. Es presidente de la Asociación Iberoamericana del Control de Gestión, AECOGestión, capítulo peruano. Investigador RENACIT. Cedemos la palabra al señor Óscar Díaz. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, querido amigo Alexei. Un gusto tenerte nuevamente acá en Perú, aunque sea virtual. ¿Sí? En esta oportunidad, en la semana de celebración por el Día del Contador Público. Alexei va a tratar el tema de decisiones empresariales basadas en la contabilidad y auditoría. Muy importante tener en cuenta que en esta época los modelos de negocios, la forma de realizar los negocios ha ido evolucionando y sobre todo con el tema de esta coyuntura hay muchos cambios más. Entonces hay un aspecto que es muy importante dentro de todo este contexto, es la preparación de la información financiera que sirva justamente para el proceso de toma de decisiones empresariales. Entonces la exposición de Alexei va a estar en torno justamente a esta forma de cambio de negocios, ¿sí? Y va a ingresar luego al tema de cuáles son las nuevas estructuras que se utilizan para la presentación de los estados financieros, particularmente de la revelación de las notas, ¿sí? Así que dejo el uso de la palabra a Alexei para que pueda dar inicio a la presentación. Bienvenido, Alexei. Muchas gracias, mi querido amigo Óscar. Para mí, como siempre, es un placer poder compartir contigo estas oportunidades y con todos nuestros hermanos de Perú. Entonces, en virtud del tiempo, vamos a tratar de avanzar de la mejor manera para que se pueda llegar a transmitir esta situación. Y te voy a pedir un poco de ayuda, mi querido amigo Óscar. Claro, sí, dime. Claro, vamos a empezar, ¿no? Las decisiones empresariales son basadas en la contabilidad y la auditoría. Pero ¿cómo ha cambiado la contabilidad y la auditoría durante los tiempos? Y ahí tenemos que hablar de los modelos de negocios. Y mi amigo Osquitar, cuando nosotros éramos pequeños, somos de la misma edad, cuando éramos pequeños seguramente nuestra abuelita nos decía que si compramos una licuadora, ¿qué marca te decían a ti? Bueno, lo que se conociera, pues básicamente Oster, ¿no? Sí, generalmente a mí también me decía, y eso no, por coincidencia, no tenemos la misma abuelita, creo, pero por coincidencia nos decían, debe ser una licuadora Oster. ¿Pero era esta Oster o era esta otra Oster? ¿No estás compartiendo la presentación? Perdón, estoy de la emoción, me olvidé está bien. de iniciar. Permítame compartir la pantalla, por favor, y de esa manera y avanzamos, ¿no? Ahora sí.
sí están viendo, ¿no? Entonces, las decisiones empresariales, decíamos que nacen justamente de los modelos de negocio. Y dentro de los modelos de negocio, la pregunta era, ¿cuál de las licuadoras debemos comprar? Y aparecía una licuadora que puede ser Oster, también hay de este modelo, pero a veces nos aparecía este otro modelo y yo te decía, ¿cuál te decía que compres tu abuelita? Bueno, era la que se observa a la derecha, que era la clásica, ¿no? Es el Claro, clásico, sí. nos decían, sí, no tienes que comprar la de botones, tienes que comprar la que tiene la perilla y tiene que ser la plateada. Y efectivamente te cuento que la licuadora de mi abuelita todavía vive en la casa. Un buen Hay una, recuerdo. hay una característica especial. Esas licuadoras molían todo. Ponían un coco con todo y cáscara y le molían. Ahora le metes en las nuevas licuadoras hielo y ya le daña las aspas. Entonces, son situaciones que vienen cambiando, ¿no? Y no solamente de eso, y cuando decimos de máquina de coser, ¿cuál se te viene a la mente, mi amigo? Ah, la Singer, clásica, ¿no? Sí, muchas veces, aunque ahora vemos que son así, siempre hemos de recordar la máquina Singer, y que a veces viene con su estructura que sirve inclusive para trancar las puertas, porque es tan pesada que verdaderamente se convierte en una tranca de puertas. Pero, ¿qué durabilidad tienen esas máquinas? Y es porque en la década de los 70, todos los productos se creaban por calidad. Las marcas reflejaban calidad. No había servicio técnico, porque tener un servicio técnico implicaba no creer en que yo vendo productos de calidad. Y por eso las licuadoras empezaron a cambiar. Por eso las máquinas de coser empezaron a cambiar. ¿Y cómo empezaron a cambiar? Simplemente porque se dieron cuenta que necesitaban motivar el consumo. Y para motivar el consumo había que crear artículos más perecibles. Y ahí podemos ver cómo cambió un modelo de negocios de la venta a un modelo de negocios de un servicio. Ahora uno de los grandes elementos de las industrias no es la venta del producto, sino el servicio técnico de mantenimiento, la garantía extendida que muchas veces nos ofrecen en los distintos lugares. De igual manera, pensamos comprar un televisor, ¿no? Y aquí en Ecuador es un poco caro, como puedes observar. Si yo quiero comprar un televisor LG de 75 pulgadas, color negro, tengo que pagar 24 cuotas de $125. Termino pagando $3,000 por un televisor. Pero acá arriba me dice, precio de venta 2,680. Aparentemente me están cobrando un interés del 16%. Pero nos parece un poco extraño que un televisor cueste $3,000. Y damos un clic donde dice tarjeta de crédito y efectivo y nos vamos a encontrar con una sorpresa. Que si yo compro en tarjeta de crédito o efectivo me cuesta 1,449. Y si me fui a buscar en Mercado Libre, lastimosamente no me apareció, era $1,400. Entonces viene la pregunta, ¿por qué un televisor que puedo comprar en 1,400 me quieren vender en 3,000? ¿Por qué crees que es eso, mi amigo Osquitar? Bien, es el tema del costo de financiamiento, ¿no? Sí, pero hay algo más allá, ¿no? Porque no es un financiamiento bancario. Ah, no, claro, sí. Es un análisis del riesgo de la empresa que está determinando para tratar de definir un monto que va a ser. Entonces el modelo de negocio ya no es la venta. Aunque la factura me diga venta de televisor, financieramente nosotros debemos entender que tenemos dos componentes, un componente de venta y un componente de financiamiento. Pero eso no se da solamente en los bienes, ¿no? ¿Te gusta el cine, Osquitar? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Hace más de 2 años, mi querido amigo. Y probablemente pase mucho tiempo más todavía. Sí, creo que verdaderamente es una remembranza los cines, ¿no? Sí. Pero no sé si es común, cuando vas al cine, ¿qué siempre tienes que, en la entrada, qué siempre vas a adquirir? Tienes que llevar de todas maneras la canchita, como le llamamos acá, el alfalcor, la bebida, ¿sí? Sí.
que es un componente importante del negocio, ¿no? Exactamente. Entonces, prácticamente nosotros decimos que chocolate sin queso es como amor sin beso. Y aquí también nosotros podemos decir que si vamos al cine sin las canchitas, no es cine, porque se nos ha hecho un hábito tratar de compartir esa realidad. Entonces nos damos cuenta que el cine no solamente gana en las ventas de entradas, seguramente gana más en la venta de los sus snacks. ¿Y pero por qué? Y es una pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces la entrada es tan barata? Porque yo te aseguro que en todos nuestros países nos dicen los martes o los miércoles locos. Y baja el precio de la entrada, que puede estar en $5 a $2. Pero nunca baja el precio de los snacks. ¿Por qué no mejor subieron el precio de las películas y bajaron el precio del snack? Porque el modelo del negocio está hecho que cuando yo le pago una entrada, una parte de la entrada tiene que ir al productor de la película. Pero cuando yo compro un snack, eso se queda en mi bolsillo. A mí me conviene que compren más snack antes que compren más entradas. Entonces, eso es un modelo de negocio. Porque díganme, ¿quién va a comprar unas canchitas para ver una película en Netflix? O sea, ¿quién va a comprar unas canchitas en un cine para ver las películas de Netflix? Seguramente nadie, porque con seguridad los snacks son extremadamente caros. Pueden ser prácticamente 10 veces su costo. En Ecuador, nosotros le llamamos canguila a las canchitas, o a los pork rinds, como le dicen en muchos lados. Yo pienso que unos 25 centavos de dólar de canguil o de pork rind o de canchitas, más una gaseosa de 50 centavos, yo tengo lo mismo. O sea, con 75 centavos tendría ese snack. Pero si voy allá me cuesta $12 ese snack. Entonces, empezamos a entender que el mundo está cambiando. Y el mundo cambia y obliga a que los estados financieros reflejen una nueva realidad y no la que dicen los papeles. Y justamente de ahí empezamos a analizar las nuevas estructuras para la presentación de los estados financieros. Debemos entender que todo esto nace dentro de un proyecto que se analizó desde el año 2016 de las modificaciones de la NIC 1 a la presentación de estados financieros. ¿En qué hubo una situación? Se eliminó, como ustedes pueden observar, notas que incluyen un resumen. No, ya no se habla de resumen, porque el primer gran error que encontrábamos es que empezaban a vender, encontrábamos en Mercado Libre, o muchos te ofrecían, te vendemos las notas a los estados financieros 2021. Casi le pongo con un snack de combo, porque verdaderamente era algo muy general, pero en realidad, ¿me sirve eso? No. Porque unas notas prediseñadas, un resumen de notas que puede aplicar cualquier entidad, yo lo leo en un libro y no me dice nada de la entidad. Entonces se dieron cuenta que el resumen no es lo que buscaba verdaderamente el inversionista, el administrador, el financista. Lo que trataba de entender es el modelo del negocio. Con lo que iniciamos. En el cine tal vez no gane mucho en la entrada, pero estoy ganando extremadamente en los snacks. Pero si no hay entradas, no hay snack. Es un producto combinado que tratamos de la NIP número 15. Entonces, dentro de esto ya empezamos a tratar de definir que debe ser una nota integral, de lo más representativo. No quiere decir que todas las partidas vamos a tener las notas, pero sí notas de aquella información que va a ser relevante para un lector informado. Y entonces empezamos a hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa. La evaluación que va a depender del tamaño y de la naturaleza. Por consiguiente, se va a aplicar mucho los criterios de materialidad o importancia relativa que involucran la evaluación de factores cuantitativos y cualitativos. Un ejemplo de revelación de información inadecuada y no significativa es cuando, como lo habíamos dicho, simplemente se citan los requerimientos de la NIP sin adaptar a la política contable de lo que hace la entidad. Muchas notas de revelación son prácticamente una copia del material técnico de objetivo o alcance de relevante. 150 hojas de notas, de las cuales 140 son copia de la norma.
información comunicada de una manera ineficaz. Me tratan de decir las ventas, pero no me dicen cómo se originaron las ventas. Estas son las falencias de la información financiera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Comunicación efectiva. ¿Y cómo vamos a lograr la comunicación efectiva? Vamos a ver estos siguientes casos que nos va a permitir aclarar el contexto en el cual se desarrolla toda esta charla. Tal vez lo primero, la inspiración. Si nosotros no nos sentimos identificados, si los contadores no sabemos del funcionamiento de la empresa, si no estamos a tono con la misma, verdaderamente no pasamos de ser unos tenedores de libros. Y es lo que debemos erradicar dentro de la contaduría, dentro de los contadores, el hecho de ser profesionales que aplican normas mecánicamente. Porque si no, dentro de poco tiempo seremos reemplazados por sistemas informáticos con inteligencia artificial o por cualquier otra profesión que trate de hacer un trabajo mecánico de una manera más eficiente. Por ende, nosotros para poder transmitir la información financiera debemos estar totalmente inspirados. Debemos estar comprometidos y comprender cuál es la necesidad de la información de sus lectores. Si es un banco, si es un inversionista, qué es lo que necesita conocer para alinearse a nuestros conceptos globales. Claro que vamos a encontrar que existen muchas diferencias entre las distintas jurisdicciones, ¿no? La información de los estados financieros varían y las decisiones de prioridades eficaces pueden reflejar muchas veces la opinión de los reguladores o de los auditores, que a veces no ven necesariamente a los estados financieros como una herramienta de comunicación, sino simplemente como documentos de conformidad para presentación de información. ¿Qué es lo que buscamos? Comunicación eficaz, que no siempre tiene que ser un trabajo pesado. Y vamos a ver a una metodología, ¿no? Usando ejemplos de la vida real, vamos a tratar de ver cómo se mejora la comunicación de los estados financieros. ¿Y cómo se logra esa mejora? Entrevistando primero a los directivos de las empresas, identificando los procesos, hacerles entender cómo se comunica los estados financieros bajo un arreglo ANIF. También cómo se puede beneficiar la entidad con información financiera más transparente y real y razonable. También las partes externas, como los accionistas, inversionistas, auditores, pueden emitir comentarios sobre las compañías que están dando una información mucho más revelante. Y dentro de los principios de comunicación eficaz sugeridos, tenemos los específicos de cada entidad. Una adaptación de la información financiera a la propia empresa, de acuerdo a sus propias circunstancias. Segundo, ser simples y directos, mediante descripciones sencillas y frases o estructuras sin omitir información útil. También una mejor organización, una clasificación de los componentes para ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender su importancia. Finalmente, una mejor vinculación, porque existe ya información financiera de las entidades, pero a veces duplicamos la información cuando podríamos vincular información ya existente. Los que vamos a tener dentro de la mejora de comunicación, vamos a tratar de ver un ejemplo, ¿no? Y nos vamos al caso 1 de Frontera Cooperativa, Grupo Cooperativo Frontera Limitada. El Grupo Corporativo Frontera opera una industria internacional de lácteos, con ventas en más de 100 países. Frontera es una empresa constituida y domiciliada en Nueva Zelanda. La compañía es dueña o es propiedad de más de 10,000 accionistas, que en su mayoría son agricultores. Además, los inversionistas externos, ya sea como instituciones individuales, pueden obtener resultados basados en el rendimiento financiero de Frontera
invirtiendo en el Fondo de Accionistas de Frontera, un esquema de inversión administrado y controlado por la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda y la Bolsa de Valores de Australia. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí Frontera se dedica a la industria de lácteos, pero también realiza una emisión de deuda controlada por las bolsas de valores de Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué pasa con Frontera? Empecemos a analizar el proceso. Vamos a ver primero las necesidades de información de los distintos interesados. ¿Qué es lo que quieren los interesados? ¿Qué información me están pidiendo? ¿Cómo vamos a comunicar para que se garantice que puedan comprender la forma del negocio de Frontera? Y empezamos. La estructuración de notas. Para mejorar la forma en que la empresa comunica su información de los estados financieros, se determinan aspectos claves. Y dentro de ellos, justamente, está la estructura de divulgación. Entonces, muchas veces nos vamos, ¿qué es lo que más le interesa? El ingreso, el rendimiento de la entidad. Después le puede interesar la deuda y el patrimonio, el capital de trabajo, y tal vez después los activos no corrientes como inversiones o gestión de riesgos financieros. Entonces, no ponemos en el orden consecutivo. Antes, ¿qué pasaba? Las notas a los estados financieros se organizaban, por ejemplo, efectivo, bancos, nota 1, cuentas por cobrar, nota 2. Y así seguíamos nosotros dando una numeración. Y de igual manera llegamos al costo de venta, nota 14, pérdida de moneda extranjera, nota 15, costo de estados financieros 15, crédito fiscal 16, presentación de segmentos 17. Antes se generaba la información en base a la estructura del estado de situación financiera. Pero era un poco difícil porque yo hablo de las ventas en un lado y en otro lado hablo de las cuentas por cobrar. Hablo de las compras y en otro lado totalmente distinto de las cuentas por pagar, cuando en realidad tienen una relación bastante siamesa. O sea, es una relación totalmente unida. ¿Qué es lo que se puede proponer entonces después de visualizar cómo era antes? Y vamos a la nueva estructuración. Tenemos que hacer algo específico para la entidad, mejor organizado y mejor vinculado. Y miren, nosotros empezamos a segmentar. Ya no me interesa el orden que estaba el estado financiero. Lo que me interesa es la información que voy a transmitir para que de la nota vaya al estado financiero y no del estado financiero a la nota. Entonces, el primer grupo es información financiera por segmentos. O sea, ¿cuáles son los segmentos geográficos que tiene presencia esta entidad? ¿Cuánto me cuesta los bienes que estoy vendiendo? ¿Cuánto es la ganancia que tengo por acción? ¿Y cuál es el beneficio antes de impuestos? Esto es lo que le interesa al inversionista. Eso es lo que está él totalmente enfocado. Después puede venir un aspecto de instrumentos de capital, dividendos, préstamos, costos financieros. Después del capital de trabajo, miren que es en tercer lugar los créditos, inventarios, proveedores, cuentas por pagar. Y al final, tal vez, propiedad, planta y equipo, ganadería, activos intangibles. Bueno, y aquí podemos tener las inversiones, gestión de trabajo y otros, ¿no? Que no guardan ninguna relación con el estado financiero. Comunicar la información relevante de manera concisa y clara. También se realizaron ciertas modificaciones destinadas a resaltar cuestiones claves para comunicar clara y concisamente. Descripción de las políticas contables más significativas. Todo lo que es divulgaciones y estimaciones deberían ser reubicadas en notas conexas, y esto ha logrado que todo sea más claro. Este es un cambio menos formal, con menos descripciones técnicas, pero contribuye a mejorar el flujo y la comprensión de la revelación de la nota. Y vamos a ver cómo se realizó dicho cambio. Antes, costo de venta, inventario de apertura, costos de la leche, originadas de Nueva Zelanda, no originadas de Nueva Zelanda, otras compras, inventario final, costo del producto vendido. Prácticamente me desglosa el costo de ventas, cuánto tenía el inventario, cuánto es del grupo, cuánto es de las asociadas,
Y eso es lo que se presentaba antes. Con la nueva visión de estados financieros, vamos a hacer algo más específico para la entidad y mejor vinculado. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Describimos. El costo de mercaderías vendidas está formado principalmente por las compras de leches originadas en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el costo de leche incluye el costo de materia prima suministrada por los accionistas agricultores que se constituyen en proveedores principales durante el ejercicio. Nueva Zelanda origina gastos relacionados con la leche suministrados por sus agricultores accionistas, que comprende el volumen de leche pagada en granja más gastos de arrendamiento operativo de equipos de ordeño, según lo determinado por la Junta General. Al tomar esa decisión, la Junta consideró que el precio de la leche pagado en la granja permite el costo adicional por volumen de producción que se genera. El precio de leche pagada en las granjas de Frontera se establece bajo la información sobre el precio que es pagado en el mercado local y puede encontrarse en nuestras finanzas agrícolas precio de la leche dentro del website de Frontera. Miren, mucho más que aquí. Yo puedo saber, sí, es originario de Nueva Zelanda la mayoría de producción de leche, pero ¿cómo podía saber que eran los accionistas quienes me proveen leche? Cuando yo llego a esta nueva parte, me doy cuenta que es una empresa que nunca va a tener problemas de materia prima, porque los mismos accionistas son los que proveen la materia prima. Que se les paga un valor, que es el valor que está en el mercado local. Que hemos invertido para darles un equipo de ordeño a ellos y le cobramos un arrendamiento por dicho uso. Cambió totalmente la concepción. No están los números, pero está el modelo del negocio. Pero ahora faltan los números. Y miren, mucho más concisos. Inventarios originarios de Nueva Zelanda, otras compras de inventario final y se acabó. El equipo revaluó la importancia de la reducción de detalles. La compañía consideró que los factores cualitativos y cuantitativos para evaluar si la información es importante y debería mantenerse en los estados financieros. Vamos a ver ahora la nota de consolidación, que ilustra el efecto de revaluación. La reducción de la extensión de la nota se logra centrándose en la información de lo que los inversionistas consideran importante. Y así podemos tener antes, bases de consolidación. Las filiales son entidades controladas por el grupo. El control existe cuando el grupo tiene poder para dirigir políticas financieras y la explotación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. La existencia y el efecto de derechos de votos potenciales que actualmente son ejercitables o convertibles y que sean considerados a la hora de evaluar si el grupo controla otra entidad. Miren, es un resumen de la norma. El costo se mide por el valor razonable de los activos adquiridos, los instrumentos de capital emitidos y pasivos incurridos asumidos a la fecha de intercambio. Esto es antes. ¿Cuál sería la nueva visión? Específico para la entidad, simple y directo. En la preparación de estados financieros, las filiales se consideran a partir de la fecha en la que el grupo toma control hasta la fecha en que cesa el control. El resultado del grupo representa inversiones patrimoniales que se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha de control o influencia significativa hasta la fecha que cesa el control. Todas las transacciones entre empresas vinculadas se eliminan. Pare de contar. Esa es la nueva nota de consolidación. Se combina información. Se observa que anteriormente se muestra por separado. Frontera ahora puede mostrar más claramente información interrelacionada. Por ejemplo, la compañía fusionó notas separadas de pasivos y obligaciones y provisiones en una sola nota de su estado financiero. Y van a ver justamente un impacto muy interesante. Veamos cómo estaba antes. Antes, en el curso normal de su negocio, Frontera, sus filiales y asociadas están expuestas a demandas, procedimientos judiciales y arbitrajes que en algunos casos pueden resultar en costos para el grupo. El 2 de agosto del 2013, Frontera anunció públicamente un potencial problema de inocuidad de alimentos en 3 lotes de concentrado de la proteína de suero WPC80, producidas en la planta de fabricación de Autapu,
por precaución inició el retiro del producto, que se utiliza como ingrediente en la fabricación de otros productos que posteriormente han sido identificados y notificados por Frontera a sus clientes. Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre del 2013, Frontera ha proporcionado por los costos asociados con el reemplazo del producto, retirando del mercado 14 millones de dólares. Ninguna obligación ha sido incluida en los estados financieros. Hay considerable incertidumbre sobre las futuras repercusiones que puede ser experimentada como consecuencia del retiro por precaución. El pasivo contingente no puede cuantificarse en relación con el potencial del mercado. Yo leo esa nota y me quedo frío, porque viene a mi mente, y si me demandan mañana, ¿cuánto mismo vale la empresa? Miren cómo se comunicó, ¿no? Y aquí tenemos un poco de las obligaciones, los saldos de apertura, los grupos, las obligaciones, cómo estaban los compromisos y demás. ¿Qué vamos a tratar? De vincular mejor la información. O sea, yo debo tratar de tener información real, pero que no cree una falsa alarma. Y vamos a ver cuál es la respuesta que se utiliza después. Tenemos los pasivos contingentes, disposiciones y compromisos. Los pasivos contingentes, en el curso normal del negocio Frontera, sus filiales asociadas están expuestos a reclamaciones y procedimientos judiciales que en algunos casos pueden resultar en costos para el grupo. A principios del 2013, Frontera anunció públicamente un potencial problema de inocuidad de alimentos con 3 lotes de concentrado de proteína de suero WPC80, producidos en la planta de fabricación de Utapu. Por precaución, inició el retiro del producto. A finales de agosto del 2013, el gobierno de Nueva Zelanda confirmó que las muestras de Clostridium en WPC80 no fueron Clostridium botulinum, por lo tanto, no toxígeno. Es decir, los consumidores de productos que contienen los correspondientes lotes de WPC80 nunca estuvieron en peligro del Clostridium botulinum. Miren, este párrafo le devolvió la tranquilidad a todas las personas. Porque, ¿qué pasa si me sigue un juicio por intoxicación? ¿Cómo se puede afectar a la entidad? Y cómo estos párrafos que vinculan una posible solución aclaran y tranquilizan una nota dentro de los estados financieros. Y bueno, el equipo vuelve con inversionistas. Vamos a ver el extracto de las notas de dividendos pagados desde el 2013 al 2016 y los estados financieros muestran cómo una tabla puede utilizarse para presentar información de uso intensivo de datos más eficaces. Antes. Incluidas las celebradas por medio de fideicomisos en beneficio del fondo, son elegibles para recibir un dividendo declarados por la Junta. El 25 de septiembre del 2012, la Junta declaró un dividendo de 20 céntimos por cooperado, por un total de 287 millones de dólares. Pagó el 20 de octubre del 2012 a todas las acciones de cooperación existentes al 31 de mayo del 2012. El 26 de marzo del 2013, la Junta declaró un dividendo de 16 céntimos de euro por acción, un total de 256 millones de dólares, pagados el 19 de abril del 2013 para todas las acciones de cooperación en existencia hasta el 23 de abril del 2013. Muy bien, aquí nos está diciendo cómo ha sido el comportamiento del un año y del otro año. ¿Qué vamos a tratar de hacer ahora? Mejor organización. Todas las acciones, dividendos pagados. Todas las acciones de cooperación, incluidas las celebradas por la administración en fideicomiso para beneficios del fondo, son elegibles para recibir dividendos, si son declarados por la Junta. Los dividendos pagados al administrador se transmiten a la unidad de titulares
del FSF Management Company. Los dividendos se reconocen como un pasivo en los estados financieros del grupo en el periodo en que se declara. Y nosotros tenemos justamente una comparación. Año finalizado 2016. Dividendo en cuenta, 10 céntimos por acción. Dividendo en cuentas, 20 centavos por acción. De acciones diluidas y normales. 2015, dividendo final, 15 céntimos por acción. Dividendo en cuenta, 10 céntimos por acción. Entonces, de esta manera yo sé cuánto se declara y cuánto se paga, que es lo que le interesa a un inversionista. Ventajas, claves, reacciones y desafíos. El equipo hizo varias modificaciones para resaltar todas las cuestiones claves y de comunicaciones de forma clara y concisa. La descripción de las políticas contables significativas, las divulgaciones, las estimaciones fueron reubicadas dentro de notas conexas. Esto ha logrado que toda la información sea mucho más clara. Y eso es lo que estamos buscando, mejorar la información que se presenta. ¿Cuáles son las áreas de éxito y lecciones aprendidas? Para garantizar el éxito, primero siempre se debe tener el apoyo de los altos directivos. Si los altos directivos no encuentran una motivación en transmitir la información de una manera adecuada, seguramente el proceso no caminará de una manera regular. Debemos también identificar y recurrir a una mezcla correcta entre todo lo que necesitan los principales grupos de interés. De tal manera que podemos ver los interesados internos y los interesados externos, cuál es la información que les parecería relevante. Para ello, vamos a tener que hacer algunos debates que deben ser concretos y realistas. Al final va a haber una sola manera de hacer las cosas correctas, que es transmitir la información de una manera clara. Pero es importante realizar un cronograma. En el caso de Frontera que acabamos de ver, debemos de entender que no fue un proceso que terminó en el año 2016, sino se ha seguido manteniendo porque cada año debe volver a revisarse la presentación de estados financieros. La clave más desafiante de todo el proceso siempre va a ser la introducción a este nuevo pensamiento de información principal a revelar. Una vez que se logre que todo el mundo esté en línea con el apoyo de la gerencia y el compromiso de todos los elementos involucrados, de seguro vamos a tener un exitoso presentación de notas a los estados financieros que reflejen a la entidad como tal. Muy bien, y esto ha sido lo que tenía previsto para el día de hoy, mi querido Osquita, que como puedes observar, la idea es que el contador se involucre, que no sea solamente el conocedor de normativas, el conocedor de tanto financieras como tributarias, sino que traduzca y convida el modelo de negocio de la entidad a los lectores. Es allí donde está la verdadera nueva función de los contadores al transmitir información financiera de alta calidad. Muy bien, Alexei, muchas gracias. Muy claro, muy didáctico. Vamos a esperar unos comentarios mientras esperamos a ver si es que hay alguna pregunta por redes. ¿Sí? Muy interesante y muy importante, sobre todo la forma en que has introducido el tema de esta. Más bien, si puedes dejar de compartir tu presentación. Por supuesto. La forma en que has introducido el tema con esta comparación de algunos productos que nos llega pues a contextualizar el cambio de los modelos de negocio, ¿no? Muy importante porque, claro,
para el común de la gente lo que está posicionado hoy en día es lo que observa normalmente, ¿no? Lo que tiene a la mano y lo que utiliza, ¿sí? De repente por ahí alguien vio la máquina Singer, pero la ha visto pues como un mueble de decoración para poner macetas, como utilizan ahora en algunos sitios, ¿no? ¿Sí? Bien, esa parte muy ilustrativa. Y definitivamente pues el cambio en la economía, todo el proceso de globalización, como siempre comentamos, ha influido en forma significativa en la manera de hacer los negocios, y esto definitivamente tiene pues un impacto en la contabilidad y sobre todo en la preparación y presentación de los estados financieros, ¿sí? Iniciaste con un tema de la materialidad, ¿sí? Entonces, ahí en el tema de materialidad es un tema un poco a veces sensible, ¿no? ¿Hay un proyecto para revisar el tema de materialidad por parte de la Fundación? Efectivamente ya salió publicado, mi querido Osquitar, dentro del quinto elemento de las NIP, ¿no? Que son las prácticas recomendadas no obligatorias. Recordemos que anteriormente teníamos las NIC, las NIP, las interpretaciones de las NIC y las interpretaciones de las NIP. Nosotros decíamos tenemos 4 elementos de las NIP, pero efectivamente ahora existen 5 elementos. Y en el quinto elemento son las recomendaciones de prácticas no obligatorias. ¿Por qué son no obligatorias? Porque se conoce que muchas jurisdicciones podrían entrar en conflicto. Entonces, se recomienda la aplicación y justamente ya tenemos los conceptos que deberíamos aplicar la materialidad dentro de los estados financieros. Pero si me dices, ¿cómo le podemos resumir en 30 segundos? Porque estamos muy limitados con el tiempo. ¿Cuáles conceptos cambiarían la opinión de un inversionista, de un prestamista dentro de los estados financieros? Eso es material. Entonces, yo siempre les pongo un caso, ¿no? Muchas veces yo les digo, si compro un vehículo, sé que es una propiedad, planta y equipo, ¿sí? Todo el mundo lo identifica. Si compro una mesa, bueno, ya empezamos a dudar un poquito, pero sí, decimos es propiedad, planta y equipo. Pero empezamos a decir, yo te digo, quitar, tú que estás en la universidad, has visto que hay los tubos fluorescentes, las luminarias de la universidad, ¿no es cierto? Así es. ¿Eso es un activo fijo? ¿Qué opinas? Bueno, realmente por la corta duración, que son elementos que los cambias, que probablemente, bueno, probablemente los cambias pues a los 3 meses, 6 meses, pero depende, ¿no? Porque ahora con estas lámparas LED que tienes de una duración mucho más extensa, ¿sí? Dependería de ese tipo de evaluación, ¿no? Claro, entonces a nosotros de la vieja escuela nos enseñaban y decían, activo fijo es cuando dura más de un año y su valor es significativo. Así nos enseñaban muchas veces de la vieja escuela, pero nosotros podemos decir que eso no dice las DIF. El concepto de activo es algo distinto, nos dice que nace de un control, que tengo un control que nace de un suceso pasado y tengo beneficios futuros. Y tal como tú lo mencionas, las nuevas luminarias LED ya tienen 30, 40, 60, 80 mil horas de vida, que si lo reemplazamos puede ser 3, 4 años. Entonces viene la pregunta, ¿es activo fijo? Entonces analicemos, nace de un suceso pasado, sí la compré. ¿Tengo control? Sí, puedo prender y apagar la luz. ¿Me da un beneficio futuro? Claro, porque en las noches puedo dar clases gracias a que existe iluminación. ¿Es un activo fijo? La respuesta es sí. Pero ahí viene el aspecto de la materialidad. La materialidad anclado al costo-esfuerzo desproporcionado o al costo-beneficio. Si yo quiero ponerme a contabilizar todas las luminarias, voy a tener que tener un CARDEX, voy a tener una persona que lleve el CARDEX y seguramente el sueldo que le pague a la persona que lleve el CARDEX va a ser mayor que el gasto que yo estoy incurriendo en las luminarias. No tengo beneficio. Entonces, en ese momento yo digo, yo no tengo ningún beneficio y hago la pregunta, si le pongo o le retiro las luminarias del balance, ¿cambia la concepción del inversionista? No. Con luces más o con luces menos no cambia la concepción. Y es como nos dicen, no sé si en Perú también pasa lo mismo, cuando tú vendes un carro, dice, ponle un radio viejo o ponle otros aros porque con radio nuevo, radio viejo te van a pagar igual.
Entonces, si ese es el concepto, ¿qué quiere decir? Que existen ciertos valores que nos dan un añadido, un valor agregado al bien principal. Para comprar un vehículo veo su motor, su kilometraje y no me interesa el radio. Es algo similar que pasa en los estados financieros. Y eso es la materialidad. Si yo, la omisión de uno de los elementos, cambiaría la concepción de un inversionista, del financista, verdaderamente es material. Caso contrario, no lo es. Por eso es que es muy importante acá el tema del juicio crítico, ¿no? O sea, el tema de las competencias que pueda tener el profesional contable para decidir cómo aplicar determinado tratamiento, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Sí. O sea, siempre va el juicio. Y el juicio no es lo que dice la norma tributaria. Yo sí tomo las palabras de nuestro amigo Luis Alemán, que a veces dice, hay que exorcizar a los contadores de la parte tributaria. Entonces, a veces sí, es importante la parte tributaria. Sí, debemos cumplir las leyes. Pero no podemos decir que una ley tenga supremacía sobre una norma. Tiene fines distintos, ¿no? Y el problema es que a veces en la docencia es que se confunde eso y se transmite en forma inadecuada, ¿no? Se digo siempre, no es tanto culpa del profesional contable, sino de aquel que lo formó y le transmitió inadecuadamente los conceptos, los criterios, ¿no? La norma tributaria tiene un fin, la norma contable tiene otro. ¿Sí? Bien. En el tema que mencionaste casi al final, ¿no? O sea, el tema del involucramiento del contador público, todo este tema de la preparación de la información financiera, pero también tiene que haber un involucramiento muy estrecho por parte de la gerencia, ¿no? O sea, la gerencia tiene que tener bien claro sobre el tema de la importancia, de la calidad de la preparación de la información financiera y en el tema en general de la transparencia, ¿no? Y de qué cosa transmite y debe haber un trabajo de la mano realmente entre el contador público y la gerencia para el tema de la preparación de la información financiera, ¿no? Si bien es responsabilidad de nosotros los contadores públicos, pero al final pues es las altas esferas es la que va a aprobar esta información, ¿no? ¿Qué podrías añadir al respecto? Bueno, justamente cada vez va cambiando, mi querido Osquita. En nuestros países priman las empresas familiares. Verdaderamente en nuestros países no tenemos un mercado de capital vivo, tenemos empresas familiares que queremos que se robustezcan. Pero este formato de robustecer ha venido cambiando en los tiempos. Antes del gerente era el hijo del dueño y no importaba su educación, su formación, sino el papá le orientaba. Actualmente, en los nuevos planes de sucesiones familiares, ya vemos que las nuevas generaciones de las empresas familiares ya empiezan a tener una formación gerencial. Y esa formación gerencial va a hacer que la empresa pueda perdurar durante el tiempo. Entonces, es muy importante justamente que los lectores, los usuarios, los preparadores y los responsables de la información financiera sean personas con conocimiento. Ya se cambió el contexto que nos decían que la contabilidad debería ser tan clara que cualquier persona debería entender. Claro, cualquier persona con conocimientos financieros debería entender, pero no podemos decir que es tan clara. Es como decir, demuéstrame cómo se aplica la física cuántica en una operación del universo. Bueno, a mí no me van a poder, pueden decir en palabras simples, pero seguramente como buen contador no entenderé nada. ¿Por qué? Porque las palabras simples están orientadas para un conocimiento básico y elemental. Y es lo que nosotros debemos tener dentro de este contexto. Así es, Alexei. Bueno, ya para ir terminando, hay por ahí una pregunta, por ejemplo, la primera, Jorge Conde Ramos indica, ¿esta nueva forma de transmitir información de las notas está normado? Mira, todo esto es un proyecto que existe de recomendación para mejora de presentación de información financiera. Todavía no es obligatoria, no sale una norma o una regulación dentro de la NIC 1 de presentación de estados financieros, salvo lo que vimos en la primera parte, que ya se omite el resumen, sino debe ser la nota de la política integral para la entidad. Ahora, el cómo. El cómo ya depende justamente de estas prácticas. Es igual que lo que pasa con los registros contables, mi amigo Oscar.
a veces cuando damos las clases, siempre a todos les encanta ver el registro contable. ¿Qué cuenta va al débito y qué cuenta va al haber? Muchas veces donde ti es más sencillo tienen un plan único de cuenta, donde a mí es más complicado porque les bautizamos con el nombre que se nos antoja. Pero la norma nunca va a decir apliquen esta cuenta, sino va a decir quiero que su información financiera refleje esto. ¿Cómo llegue a este resultado? Y es su técnica contable. De igual manera, la norma dice refleje información relevante de la entidad. Mira que es muy interesante que inclusive bueno, vamos a ver en la nueva edición de NIP para pymes, existió un modelo de ejemplo ilustrativo de estados financieros y la verdad se sugirió retirarlo. ¿Por qué? Porque toda la gente asumió que debía hacer control C, control V y cambiar los valores y estaba lista la nota. Entonces se dieron cuenta, no estamos buscando eso, pusimos un ejemplo para que tengan ustedes más o menos una guía, pero no estamos buscando un modelo. Entonces está cambiando y va a cambiar. Tú sabes que estamos en los nuevos procesos de blockchain, porque el blockchain no es solamente para el Bitcoin que nos tiene locos a todos, que sube, que baja, que nos vamos todos a El Salvador a invertir nuestros ahorros en Bitcoin. El blockchain son justamente bloques de información, que la tendencia dentro de unos años es que los contratos vengan en bloques de información. ¿Qué significa? Que ya no hay un idioma inglés, español, francés, chino, sino existe una línea de información básica, monto, tiempo, valor, representado en cadenas de bloques. Cuando lleguemos a esos instantes, verdaderamente va a ser irrelevante una nota de los estados financieros que no refleje el funcionamiento de la entidad, porque el resto de información ya viene en la cadena de bloques. Bien. Brevemente, acá hay una pregunta lo más rápido posible, es decir, basta que pase por un control, ¿sería activo fijo? Ejemplo, las cámaras de seguridad. Como te digo, todo va a depender, ¿no? Imagínate que yo tengo una empresa, te hablo, por ejemplo, ahorita estamos acabando los procesos de implementación en la empresa petrolera ecuatoriana. Nosotros consideramos que un activo fijo es aquel que sea mayor a $10,000. O sea, una moto se va al gasto, una computadora se va al gasto. ¿Pero por qué? Porque nuestros activos son de $17,000 millones. Cuando nosotros hicimos el análisis de costos sobre mantenimiento de los equipos de activos fijos, mantenimientos, valoraciones y demás, el momento que subimos la tasa a $10,000, se liberó el 60% de los activos de la entidad y tuvo un impacto del 4.2% en los activos totales. Entonces, para poder responder la materialidad, tendríamos que analizar cómo es tu empresa. Si tu empresa tiene un activo de $20,000 y el activo principal son dos autos de $6,000 cada uno, no lo vas a poder mandar al gasto porque es prácticamente lo más importante de tu entidad. Entonces, la materialidad está dado primero, cumple la definición de activo y segundo, la información que vamos a presentar en un estado financiero va a servir para una toma de decisiones, va a influir en una toma de decisiones y es relevante para la misma. Porque igual me pueden decir, entonces es un gasto y va a ser un gasto no deducible. Los tributaristas sí, pero si es un gasto que verdaderamente es inmaterial, no me interesa que sea deducible o no deducible. Ese sería el concepto global, mi querido amigo Skitar. Ya estamos sobre la hora y ya están el expositor. Patricia ya nos pregunta, ¿será también necesario modificar la estructura y lenguaje de la presentación de la información de los estados financieros para hacerlos más fáciles de leer a los diferentes grupos de interés? En 30 segundos. En 30 segundos. No puedes poner canchitas porque yo le voy a decir canguil y no voy a entender qué me estás diciendo si dices canchita. Y si nos vamos a Bolivia van a decir pipocas y nosotros pipoca, ¿qué? O sea, no vamos a entender porque muchas palabras verdaderamente no son de la cotidianidad. Entonces nosotros tenemos que buscar justamente términos concisos y concretos que traten de definir la verdadera concepción. Para terminar, muchas veces decimos muebles y enseres, pero a veces creemos que es lo mismo. No, muebles es una cosa, enseres es otra. Enseres son los utensilios, las herramientas. Y a veces yo veo estados financieros que dicen muebles y enseres y abajo herramientas. Entonces digo, a ver, el enseres es una herramienta,
¿Por qué no lo pones? Ah, es que no sabía que se llamaba herramientas. Entonces, volvamos nuevamente a hacer un análisis de cada una de las palabras para tener información adecuada que debemos revelar a las partes interesadas. Un fuerte abrazo a todos, mi querido Osquitar. Un gusto verte a ti y compartir con todos nuestros hermanos de Perú alguna vez. En algún momento esperamos volver nuevamente a estar en forma presencial por su lindo país. Muchas gracias a ti, Alexei, por siempre estar predispuesto y colaborando. Siempre eres bienvenido. Sí, nuevamente muchas gracias. Excelente presentación, muy importante. Sí, te invitamos, si deseas, a permanecer. Ahora viene, ya están en la sala conferencista, está nuestro amigo Mario Díaz y María Antonieta Olivares. Así que muchas gracias, Alexei. Un fuerte abrazo virtual. Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Les agradecemos a ambos por su excelente participación. En breve continuamos con la siguiente conferencia.